Hola, soy Alessandro Fortunato y vamos a estar conversando sobre los aspectos contractuales. En esta clase vamos a estar hablando de la relevancia del contrato en una transacción internacional y vamos a ver de esos aspectos que hemos mencionado en la parte teórica, cuáles son los más importantes para ayudar a la mitigación de riesgo en lo que se relaciona a la parte de comercio internacional, a la parte logística. Hablemos de la relevancia del contrato. La pregunta es ¿por qué firmar un contrato? No siempre necesitamos tener un contrato firmado para las transacciones, ya que esto va a depender de alguna forma del monto de las transacciones que realicemos. Por ejemplo, es común que las transacciones por abajo de montos pequeños, en línea con lo que establece los códigos de comercio, que de alguna forma vienen de las Naciones Unidas, de los acuerdos firmados con las Naciones Unidas, establecen que cualquier contratación de servicios o compra o venta de productos que estén por abajo de los $5.000 no hacen sine qua non el uso de un contrato. A muchos efectos, servicios que superan esos montos o de alguna forma las ventas de productos que superan esos montos están en ocasiones avaladas por la aceptación de la oferta de esos productos o de esos servicios, viene a representar de alguna forma el acuerdo entre las partes, a representar el contrato entre las partes. No así cuando se hace compra internacional, pues dada la desconfianza de la distancia, hay aspectos que debemos analizar. Entre ellos está el contrato, nos ayuda a establecer la obligación entre las partes, crea una obligación de una parte proveer los productos que prometió y la otra pagar por los productos que está recibiendo. Esto es importante, no es nada más la aceptación de una oferta, sino es establecer de manera detallada la calidad de esos productos, los tiempos en los que se van a proveer esos productos. Si estamos trabajando sobre todo en una empresa con una cadena de suministro bastante retadora, pues debemos tener compromisos firmes de cumplimiento al respecto de la reposición de ciertos stocks, de la puesta de mercancía a tiempo en nuestros almacenes. Asimismo, debemos considerar que debemos dejar los términos de las obligaciones en claro, evitando problemas malentendidos en todos los aspectos. Es difícil hacer contratación por decenas o cientos de miles de dólares con la confirmación de una orden de compra con condiciones o simplemente con la aceptación de esa orden de compra o con la aceptación de una oferta por un producto o por un servicio. Es realmente dejar en el aire una serie de riesgos importantes, los que no pueden de alguna forma ser contrarrestados una vez que ya ha sido embarcada la mercancía. Va a ser difícil dar marcha atrás a lo que ya son los riesgos que están implícitamente siendo aceptados junto con la no puesta con firmeza de un contrato sobre la mesa. Debemos establecer un respaldo legal para los créditos o las garantías. Cuando hacemos compras internacionales, en ocasiones usamos herramientas que de alguna forma los bancos o las entidades involucradas nos pueden exigir o pedir que demostremos la veracidad de esa transacción con mucho más que un mensaje que cualquier persona puede hoy día redactar. Por lo tanto, un contrato le da de alguna forma severidad al compromiso y asienta ante todas las partes que puedan estar involucradas de que existe en realidad una transacción y un compromiso que debe ser cumplido por ambas partes. Dicho esto, me gustaría que conversáramos de los aspectos más importantes. En el capítulo anterior, en la clase anterior teórica, estuvimos describiendo de manera detallada
todos los aspectos importantes que deben estar contenidos dentro de un contrato típico en general, libre que sea un contrato de compra internacional. Estas condiciones pueden ser aplicadas para un contrato compra-venta regular, para un contrato de servicios, para un contrato en general. Estos son los aspectos que legalmente deben estar contenidos en cualquier contrato. Siempre recomendamos hacer uso de un buen abogado que les ayude y les asesore a hacer la redacción del contrato entre las partes, que sepa del país y de la legislación del país con el que se está firmando el contrato. Pero en general hay ciertos puntos del contrato que, aunque no dejan de tener importancia, para mí todos los puntos del contrato son relevantes, todos ellos deben ser incluidos y deben ser redactados de la manera correcta, no solo respetando la jerga legal, sino siendo lo más detallado posible al respecto de qué cubre cada uno de los aspectos. Hay aspectos que me gustaría resaltar que son claves, que incluyamos en las redacciones las frases necesarias para tratar de mitigar riesgos que hemos podido estar evaluando en la planificación de transporte. Uno de ellos es el propósito del contrato. Debemos dejar claro si el contrato es la compraventa del producto por una vez nada más, si va a ser de forma regular, si se debe cumplir con entregas cada mes, cada semana, de qué cantidades estamos hablando, cantidad del producto, calidad del producto, especificaciones técnicas del producto que se está comprando se aplicaran, detalles sobre el producto que se compra. Este propósito del contrato debe ser extendido mucho más allá de la simple redacción. Las partes están interesadas una en comprar y la otra en vender, que es lo típico que se lee en estos contratos. Debemos hacer caso a los precios acordados. Los precios deben de ser inclusive de la señalización de los Incoterms. Deben estar los precios señalando de manera clara el Incoterm, y si hubieran dudas al respecto de cargos relacionados con el Incoterm que no han sido esclarecidos en la negociación, pues debemos de alguna forma buscar hacerlo e incluir las notas o las frases que consideremos necesarias para asegurarnos que no tengamos sorpresa al respecto de lo que efectivamente está siendo cubierto por el proveedor y va a ser cubierto por nosotros como comprador, o viceversa, nosotros como vendedores, que va a ser cubierto por el comprador. Asimismo, los términos del contrato son importantes: cuánto tiempo vamos a comprar los productos, cuántos productos me van a suplir, qué variaciones pueden haber, qué variaciones son aceptables, qué cantidades estoy comprando, de qué manera estoy comprando el producto. Podemos hacer referencia una vez más a los Incoterm, podemos poner condicionamientos sobre los Incoterm, condicionamientos sobre las entregas. Aquí debemos de alguna forma aprovechar esta porción del contrato y describir tanto como sea posible a detalle los términos específicos con los que estamos llegando al acuerdo entre las dos partes. La parte de declaraciones y garantías es de altísima relevancia. La mayoría de las compras internacionales que se hacen por personal que no tiene el entrenamiento o no tiene los conocimientos, hacen las compras y olvidan estipular las condiciones de garantía del producto. ¿Qué sucede si ordeno un contenedor de 20 pies lleno de copas y las copas llegan todas rotas? Hay que determinar responsabilidades, cómo lo hacemos. Para eso usamos también la parte de daños. Debemos describir de manera clara qué porcentaje de daños vamos a cubrir. Cuando los daños sean causados por embalaje, serán responsabilidad entonces 100% del proveedor. Cómo vamos a asegurarnos que podamos demostrar de qué forma ocurrieron los daños o en qué punto ocurrieron los daños y la responsabilidad. La puesta en marcha de seguros para daños, la puesta en marcha de un esquema de, como la mayoría de los seguros tienen deducibles, en algunos casos los deducibles no pueden ser mitigados con los seguros y son convenientes pagar primas más bajas para tener deducibles más altos. Esos deducibles, cómo los compartimos, dependiendo de las razones por las que sucedieron los eventos de los daños.
todas condiciones que debemos describir, además de un acuerdo de indemnización. ¿Qué pasa si no se cumple con lo pactado, en los tiempos pactados, en las fechas de entregas pactadas? Si consideramos necesario, podemos agregar anexos que estén relacionados con cualquiera de las partes o de estos aspectos que van dentro de un contrato y asegurarnos que en esos anexos vengan las descripciones detalladas que necesitemos, como la descripción del producto, como la descripción de las garantías. Podemos anexar tanta información como sea necesaria, haciendo referencia a estos anexos dentro de estas partes de los contratos. El incumplimiento, como ya habíamos hablado, es uno de los puntos. ¿Qué sucede si no me cumples por X cantidad de veces? Puedo pecharte, puedo multarte de alguna forma con dinero, con acciones, con reducción en las compras. Yo ya tengo mi planificación, eventualmente otros proveedores que pueden sustituirte, no los tengo, eres el único proveedor que produce este tipo de producto con estas características para mí. ¿Qué sucede si no me cumples? ¿Qué riesgos estoy asumiendo yo en el mercado por no poder tener tu producto disponible una vez más? ¿Qué sufrimiento voy a tener yo en dinero? ¿Qué creces voy a pagar por no tener tu producto? Todos puntos importantes. Todos los puntos, como mencioné con anterioridad, debemos considerar, pero al respecto de la parte logística internacional, es muy importante prestar atención a estos puntos resaltados en anaranjado, que son donde normalmente no está libre que podamos usar cualquiera de los otros, pero en el contrato en general debemos hacerlo comprensible de todos estos detalles para que cuando sucedan las transacciones hayamos mitigado al máximo posible los riesgos y financieramente nuestra compañía tenga más posibilidades no solamente de subsistir, sino también de desarrollarse en el tiempo por los compromisos establecidos de manera clara con cada una de las partes. Es importante que durante la negociación, pues ambas partes estén de acuerdo en forma transparente, en lo que aquí se describe. No se trata de describir propuestas de contratos donde la otra parte no esté dispuesto a aceptarlo, pero es importante que llevemos a la mesa de negociación todas estas inquietudes para que busquemos soluciones que sean aceptables por las partes y tratemos de nuevo de asumir la menor cantidad de riesgos posibles o dejar la menor cantidad de riesgos posibles al aire o descubiertos sin tener claridad de qué forma los vamos a mitigar. Hola, mi nombre es Alessandro y vamos a estar conversando sobre los acuerdos internacionales. En esta clase vamos a ver la definición de tratado comercial y un poco los tipos de tratado que hay, y además vamos a ver esos que son de común relevancia a nivel internacional para nuestro conocimiento. Los tratados comerciales no son más que un país A con un país B deciden hacer un acuerdo en el que un país tiene el interés de venderle a otro su producto y viceversa. Estos tratados pueden ser bien bilaterales o pueden ser bien entre uniones de países que tienen ya acuerdo entre ellos y hacen acuerdos de alguna forma bilaterales con otras uniones de otros países. La otra opción que hay de tratado comercial no es nada más que tengas beneficios en algunos aranceles o ciertos beneficios en el intercambio de esos productos, sino que esos aranceles desaparezcan. Entonces allí toma la definición de tratado de libre comercio, en donde todos los productos, indistintamente cuál, pueden ser transados o comerciados entre esos dos países o esas dos organizaciones de países libremente, sin ningún tipo de arancel o de protección que le impida al otro país la comercialización o la venta de su producto de forma libre. Dentro de algunos de los tratados más comunes o de común relevancia, encontramos para Norteamérica el NAFTA, el North American Free Trade Agreement, encontramos para UNASUR la Unión de Naciones de
países de Sudamérica, de América del Sur, encontramos la Unión Europea, el African Union, el Sino-Russian Cooperation, la cooperación rusa, encontramos el Southeast Asian Association, de alguna forma todos integraciones de países en donde ya hay, si no necesariamente en todos acuerdos de libre comercio, pero con acuerdos de beneficios, bien sea bilaterales o de beneficios de libre comercio entre ellos, y que ya de alguna forma empieza a integrar distintas naciones, parte del proceso de globalización. ¿Cómo saber cuando estamos nosotros haciendo una importación o una exportación si nuestro producto tiene los beneficios de algún tratado de libre comercio, de algún acuerdo bilateral entre países que no necesariamente sea en una unión o en una agrupación? Pues su agente de aduana es la herramienta ideal a quien hacerle la solicitud de información si está importando un producto. El agente de aduana tiene acceso en el arancel a la información de los acuerdos y qué tipo de arancel preferencial puede existir en el caso de que el origen de ese producto sea el país donde hay un acuerdo bilateral o sea parte de una unión de países donde hay un acuerdo de libre comercio o menos que le permita de alguna forma a ese producto ser importado sin pagar los aranceles y en algunos casos inclusive con excepciones en impuestos al valor agregado, dependiendo del producto y del beneficio que tiene para la población ese producto y que así haya determinado el gobierno de ese país en la firma de esos acuerdos. Por lo tanto, la herramienta a utilizarse al respecto de los tratados de los que a lo mejor podemos hacer uso o beneficio cuando estamos haciendo nuestras transacciones de comercio exterior es dirigirnos a nuestro agente de aduana autorizado, quien seguramente tiene la información en su arancel o puede hacer consultas a las diferentes entidades relacionadas con la aplicación de los beneficios, qué requisitos hay para que estos beneficios sean aplicados. Es muy probable que se requieran certificaciones especiales en el país de origen para que se dé prueba de que esa mercancía efectivamente puede disfrutar de esos beneficios. Toda esta información la pueden encontrar con su agente de aduana. Si su agente de aduana es diligente y está al día en sus labores, pues seguramente no le costará darles esta información en breve. Con esto culminamos la explicación de una forma muy simple al respecto de los tratados comerciales entre países o entre organizaciones. Hola, mi nombre es Alessandro Fortunato y ahora vamos a conversar sobre cómo contratar los servicios de logística. En esta clase vamos a estar conversando sobre la selección de los servicios de transporte, vamos a ver algunos puntos sobre cómo realizar más efectivamente nuestro análisis para seleccionar el servicio más adecuado o el servicio que más nos conviene y vamos a revisar los elementos que se requieren para solicitar servicios de transporte a los proveedores. La selección de servicios de transporte debemos en primer lugar, para que sea efectiva, identificar según el valor de la carga y los volúmenes y los pesos que hemos identificado qué medio de transporte es el más aceptable y además debemos identificar cuál sería ese segundo más conveniente medio de transporte que debemos de todas maneras incluir dentro de nuestros cálculos. En una clase más adelante veremos un ejemplo en cómo hacer los cálculos para determinar, basado en lo que nos ha cotizado un proveedor para diferentes medios de transporte, cómo seleccionar adecuadamente un medio de transporte. No así, aquí solamente vamos a mencionar esos aspectos generales que debemos cubrir. Debemos identificar la necesidad de tiempo sobre la que el producto es requerido, debemos descartar si el aéreo es una opción o no menos, o servicios multimodales, como ya hemos visto, también pueden ser una solución dependiendo de la estructura que tengan. Vamos a ver, basado en el tipo de transporte, las consideraciones de proveedores que vamos a buscar. Si ya escogí
que voy a trasladar la carga en marítimo consolidado, entonces recomiendo que por lo menos busque 3 opciones de proveedores que ofrezcan marítimo consolidado de ese punto de origen a ese punto de destino donde pretendo hacer la transacción. Siempre siguiendo ciertas recomendaciones al respecto del marítimo. Por ejemplo, si voy a hacer contenedores completos, todo lo que exceda los 400 teos anuales, pues ya puedo eventualmente contactar a una naviera. Todo lo que no exceda esos 300 contenedores anuales, puedo contactar a un forwarder. Al forwarder puedo contactarlo de todas maneras cuando también exceda esos 300 teos anuales, y ellos van a mediar con contratos que ya tengan, o van a mediar para nuevos contratos y obtener tarifas para nosotros. Si se trata, por el contrario, de carga aérea, todo lo que exceda 1 tonelada a la semana, pues ya puedo incluir a proveedores de línea aérea directamente que me puedan cotizar, siempre incluyendo el forwarder, y cuando no lo exceda, pues por default usar a un reexpedidor de carga, a un freight forwarder. Para poder solicitar esos servicios a un proveedor, el mínimo de información que debemos tener disponible y que ellos seguramente van a solicitar en caso de que nosotros no la tengamos disponible es la siguiente: el origen y el destino, indicando siempre la ciudad o los puertos. Muchas veces hemos visto solicitudes a freight forwarders, a compañías de proveedores de transporte, donde les dicen, bueno, yo tengo carga en China. Muy bien, pero China tiene muchos puertos, muchas localidades. Dependiendo del Incoterm que vamos a usar, debemos de alguna forma filtrar hasta de manera detallada de dónde a dónde va a ser el transporte. Entonces no podemos de forma general, si estuviéramos haciendo un cálculo, por ejemplo, para un estudio, y entender si conviene o no ciertos transportes o ciertas compras en ciertas localidades de China, no podemos de manera general decir, bueno, cotízame de todos los puertos de China. Le vamos a crear una frustración al proveedor, y el proveedor va a sentir que no es seria la solicitud, y por ende va a tratar de evitar hacer la cotización, o no va a dedicar el tiempo necesario, o lo va a hacer con muy poco interés. El Incoterm es indispensable indicarlo siempre de manera clara. Cualquier Incoterm que utilicemos, debemos acompañarlo siempre la ciudad del Incoterm, libre del origen y del destino de la mercancía. Normalmente el origen y el destino de la mercancía pueden ser los puertos o aeropuertos en los lugares de origen, no necesariamente el origen relacionado con el Incoterm. Puede ser relacionado con el Incoterm. Dejo de ustedes seleccionar lo que convenga según lo hayan identificado en la comunicación con su proveedor, lo que sea más conveniente. En fin, el Incoterm debe ser provisto, y debe ser provisto acompañado de detalles. Si estamos cotizando un Incoterm Ex-Work, pues debemos indicar la dirección para que entonces de una forma competitiva el proveedor pueda ir y seleccionar una empresa de transporte terrestre que llegue hasta esa dirección. En ocasiones decimos es Ex-Work Shanghai, por ejemplo, pero Shanghai es una ciudad de más de 20 millones de personas y con cientos de kilómetros a la redonda, por lo tanto puede ser más o menos competitivo dependiendo de qué tan cerca del puerto o del aeropuerto esté el proveedor. Por lo tanto, indicando la dirección correcta, pues podemos de alguna forma mejorar los resultados de lo que vamos a obtener de vuelta. Tan más detalladas sean las preguntas que nosotros podamos responder a nuestro proveedor, eh, de la misma manera será mejor la respuesta que obtendremos de parte de ellos en sus cotizaciones. La cantidad de piezas debemos indicarla haciendo mención de qué se trata, si son cajas, si son pallets, si son guacales, si son cajas flejadas, lo que sea que estemos transportando debemos indicarlo. Debemos indicar la medida de cada una de esas piezas. Con el volumen no es suficiente. Muchas veces nos limitamos a decir, bueno, mi proveedor me dijo que hay 20 metros cúbicos de carga y que con eso lleno un contenedor, pero resulta que eran piezas que tenían más de 6 metros de largo cada una, por lo tanto las consideraciones ya son de un contenedor de 40 pies. Entonces cambia eventualmente la idea de cuál es el transporte más ideal. Por lo tanto es importante siempre mencionarlo. Igual para la carga aérea, no, se trata de 20 metros cúbicos, pero resulta que tenemos alturas de 2 metros 20, 2 metros 30, y ya estamos de alguna forma descartando
descartando vuelos pasajeros con aviones pequeños, ya quedan descartados automáticamente, quedan descartados lower decks de aviones que no sean long haul, que no tengan distancias, recorridos de distancias largas, que no sean de barriga ancha, como se dice en el negocio. Por lo tanto, de alguna forma, proveer las medidas y no el total de metros cúbicos y no el total del volumen es sine qua non para lograr hacer lo mejor posible, para lograr obtener los mejores resultados de parte del proveedor. Los pesos de cada pieza son importantes, más allá de que nuestro proveedor pueda tener variaciones en los pesos, siempre esos pesos están sujetos a que el momento del cargado pues puedan tener variaciones, pero es importante tener una indicación más o menos clara de cuánto pesa cada bulto. La descripción de producto es sine qua non, el proveedor quiere saber qué está transportando, si está transportando joyas o si está transportando productos de bajo valor, si está transportando almohadas, si está transportando oro, qué es lo que está transportando el proveedor y por ende va a tratar de ajustarse a las necesidades. Si estoy transportando un químico peligroso, por ejemplo, muchas personas no tienen conciencia de que, por ejemplo, las pinturas son consideradas curtientes y algunos reactivos o algunos químicos de las pinturas son consideradas mercancía peligrosa o algunos curtientes inclusive llegan a ser clasificados como mercancía peligrosa. Por lo tanto, debemos tener cuidado de dar una buena indicación. Si hay dudas o si el producto es muy específico, podemos proveer una hoja descriptiva del producto para que el proveedor tenga conciencia de que está trasladando y si tiene que hacer clasificaciones de peligrosidad o de otro tipo, lo puede hacer con facilidad. El valor estimado del producto. Con proveer una factura debería ser suficiente, pero no es necesario proveer una factura. Podemos siempre mantener confidencial la factura con indicar el valor aproximado en la moneda que está haciéndose la transacción debería ser suficiente para el proveedor. Luego el proveedor, de todas maneras, cuando se haga real el embarque, va a corroborar que todos los datos con los que cotizó son los que efectivamente va a realizar con el transporte. Por lo tanto, no tratemos de hacer bluff de información con el proveedor, porque el proveedor de todas maneras tiene medios para cuando se haga realidad el embarque corroborar que la información que le dimos inicialmente para cotizar coincida o que tenga variaciones mínimas aceptables por el proveedor y no cause un efecto que requiera un cambio en el servicio, un cambio en la cotización, por ende, al ser la información no correcta, pues se vea la necesidad de hacer cambios en lo que previamente había considerado era viable, fuese el transporte que está cotizando para este servicio. El tipo de embalaje o empaque utilizado lo mencioné con anterioridad, pero es bueno saber si esas cajas a su vez van a estar paletizadas o si debemos solicitarle al proveedor de transporte que lo paletice para nosotros, para facilitar el manejo de carga y descarga de esa mercancía, o si él debe considerar la totalidad de piezas de forma suelta. Por lo tanto, si es carga aérea, deberá etiquetar cada una de esas cajas y llevar control, por ende su trabajo operativo se ve aumentado. De alguna forma recomendamos que se use siempre el tipo de embalaje más general o maximizado al respecto del manejo, la comodidad para el transporte, no para el proveedor, sino también para nosotros como parte compradora o vendedora del producto. Asimismo, debemos decirle qué servicios tenemos planificados, hemos considerado nuestra planificación en nuestros costos que hemos determinado son viables para la transportación y la venta de este producto, y si tenemos alguna necesidad de tiempo de tránsito, si ya hemos empezado el benchmark con otro proveedor, si ya hemos empezado la solicitud de información a otro proveedor y tenemos un comparativo, ya poderle decir queremos este servicio que sabemos que es más directo y que cuesta lo mismo que el que es menos directo, queremos este otro servicio que tiene este promedio de tiempo de tránsito. No necesariamente debemos indicarle qué naviera o qué proveedor, pero podemos hacerle referencia a los puertos o los aeropuertos o la ruta que utiliza esa naviera o esa línea aérea competidora sin hacerle mención de la competencia, y es sano que le hagamos saber que estamos considerando a más de un proveedor para que sepa que su cotización tiene que ser tan competitiva como sea posible. Con esto damos un buen resumen de la información mínima necesaria
que debe ser considerada para la cotización con empresas de transporte, bien sea directamente líneas navieras, líneas aéreas, freight forwarder, compañías de transporte terrestre. Todo esto lo va a solicitar cualquiera de esas compañías para poder determinar cuál es el servicio que ellos consideran debe cotizar. Si hubieran dudas o preguntas, les invito una vez más, como ya lo he hecho en alguna de las otras clases, a hacer uso de los foros y allí podemos conversar de este tema en caso de que fuera necesario. Hola, soy Alessandro y estaremos conversando de la documentación de transporte. Veremos en este capítulo, en esta clase, los ejemplos de documentos por tipo de transporte, aéreo, marítimo y terrestre, y veremos las reglas para su emisión de forma de comprender un poco la legalidad implícita en la documentación de transporte. Más adelante veremos la reglamentación que aplica, pero hoy veremos de alguna forma la generalidad de esas reglas. Los tipos de documento, en primer lugar voy a mostrar una guía aérea. La guía aérea tiene en su contenido quién es el embarcador, quién es el destinatario, tiene contenida la información de pesos, tiene contenido un cálculo del peso tasable de 1 a 6, quién es el peso mayor sobre el que aplica la tarifa, como hemos explicado en clases anteriores, y es denominada Airwell Bill o House Airwell Bill cuando se usa un consolidador de carga o un freight forwarder. La guía aérea no es un documento transferible, solamente puede ser modificable, no es un documento que puede ser endosado, es un documento que quienes tienen descrito como embarcador y como consignee son los que figuran como dueño de la carga, dependiendo de si la mercancía está en el lugar de origen o en el lugar de destino arribada. En el lugar de origen, el dueño de la mercancía es el shipper, en el lugar de destino es el consignatario. Para hacer correcciones en los consignatarios se deben hacer de forma legal frente a las autoridades aduaneras con cartas de autorización de parte del shipper, donde así diga que hubo un error o que la mercancía pertenece a alguien más, pero no puede hacerse endoso del documento a nombre de alguien más para que vaya y retire los bienes que están amparados bajo ese documento. Por lo tanto, la guía aérea es un documento un poco estricto, si se quiere. El BL, el Bill of Lading, el Ocean Bill of Lading, como aquí he colocado el ejemplo, igual contiene quién es el shipper, quién es el embarcador, detalles de la carga, en este caso si es carga consolidada, se usa también la H, el House BL. Aquí he colocado solamente Bill of Lading como referencia general, puede ser usada sin la H también y estar siendo utilizado un freight forwarder en su figura de MVOCC. No necesariamente tiene que decir la H, pero es un documento que se utiliza. Puede ser también, al igual que el aéreo, verse en sus versiones de transporte combinado, Combined Transport Document BL, Combined Transport Document Airwell Bill. No necesariamente tienen la denominación completa escrita en el título del documento, pero tanto la guía como el BL así es como se verían más o menos. Hay muchos modelos de guías aéreas y de BLs en el mercado que todos cumplen con las regulaciones que ellos amparan en los lugares de origen y destino que están siendo cubiertos. En base a eso es que se usan los diferentes modelos. Pueden usarse otros modelos siempre que cumplan con las regulaciones, no hay ningún problema. Por lo tanto, el Bill of Lading, a diferencia de la guía aérea, sí puede ser de alguna forma endosado. La diferencia entre la guía aérea y el Bill of Lading como documento de transporte, el Bill of Lading como documento de transporte, pues es que quien tiene el Bill of Lading en su mano es dueño de la mercancía prácticamente. Por lo tanto, el Bill of Lading funge como una herramienta dentro de la mitigación de riesgos en la desconfianza entre proveedor y comprador. El proveedor puede bien retener el documento original de transporte hasta que no se lo entregue al destinatario, al comprador.
este no puede hacer retiro de la mercancía en el lugar de destino, mientras que la guía aérea con una copia, comprobar que yo soy el consignatario de la mercancía frente a la línea aérea, frente a las autoridades, con una copia fiel del original, en algunos países con una copia electrónica hay validez, es demostrativo de que yo soy dueño en el lugar de destino de la mercancía. Mientras que en el caso del BL marítimo entran otros modelos de uso de la documentación, en donde el Bill of Lading también puede ser endosado a nombre de alguien más, aunque no sea ese el consignatario de la mercancía, y presentado con el endoso del consignatario a nombre de ese tercero en aduana y ser totalmente válido sin la necesidad de hacer corrección del documento de la mano del proveedor. Así que tiene una utilidad diferente. Luego tenemos la carta aporte, el CPT, la carta aporte terrestre, denominada carta aporte en general, tiene otras denominaciones como documento de acompañamiento de la mercancía. En algunos países se puede hacer transporte terrestre con la factura y el packing list y un recibo de la carga. No es legalmente requerido 100% tener una carta aporte emitida de transporte. Depende de la situación en la que se esté haciendo el transporte, puede ser exigible la carta aporte, sobre todo cuando hay mercancía objeto de transporte internacional, para la circulación interna con que se tenga la factura y un packing list. En la mayoría de los países de habla hispana es aceptable. Por lo tanto, no hay un problema a este respecto. La carta aporte no es endosable, salvo que así lo indique. Debe decir claramente no negotiable, no negociable, como lo dicen las guías aéreas, mientras que el Bill of Lading también, si tuviera esa denominación escrita, pues entonces hace prohibitivo el endoso del Bill of Lading. No es común, pero también se ve en el mercado. Con esto damos una visión general a los tres tipos principales de documento de transporte internacional. También se usa documentación para los trenes, similar a la carta aporte. Hay una documentación sustitutiva de la carta aporte que se usa para el transporte en trenes internacional. Es un documento también que avala la transportación internacional. Por lo tanto, estamos cubriendo la mayoría de los documentos que se usan para el transporte internacional de carga. Para ver un poco cuáles son los riesgos implícitos que tiene la documentación o la documentación cuando es emitida de forma errónea, la problemática que puede causar. Vamos a hablar un poquito de las reglas de emisión para la documentación. La generalidad en la emisión de documentos de transporte, y esto aplica para todos los tipos de alguna forma, todos deben de ser emitidos con el nombre y direcciones exactas del shipper y consignee. Hay países inclusive que sujetan a multa cuando la dirección no es exacta o no es la declarada, creando problemas en la importación o en la exportación, dependiendo de las regulaciones de cada país. Sobre la base de la factura comercial es que se emite la documentación. Por lo tanto, de no coincidir la factura comercial con el documento de transporte, en muchos países es aceptable y puede ser modificado sin costos, en muchos países no. La aduana es rígida y quiere al punto y la coma perfección en la igualdad de los datos para asegurarse que no hay sospecha de que se esté haciendo algo ilegal con esta mercancía o de que la empresa quiera hacer algo que no está dentro de la ley con esta mercancía. Así que colocan esas regulaciones por experiencias locales en las importaciones o en las exportaciones que han tenido. Otro de los puntos es que son emitidos con el detalle de la mercancía transportada. Esto incluye absolutamente todo lo que viene en la lista de empaque al respecto de pesos, medidas, cantidades, tipos de empaque. Normalmente cuando se transporta una guía aérea se indican las medidas de los bultos, los tipos de bulto, y los pesos en cada bulto vienen definidos en el peso bruto y en el peso tasable, el peso con la relación de 1 a 6, el peso volumen de la mercancía. En el caso de los BL se indica que es un contenedor, o si no es carga contenerizada se indica cuántas paletas hay. Si es carga contenerizada normalmente se indica qué tipo
de carga dijo el proveedor, como lo mencioné en la explicación de Xwork en los Incoterms, qué carga dice contener el contenedor, X cantidad de cajas, X cantidad de paletas que dicen contener tales y tales productos, se declara siempre en la documentación. También los productos. Estos son emitidos en todos los casos por las reglas que aplican para cada tipo de transporte y que vienen avaladas en la parte de atrás. Para el caso aéreo son las reglas de la IATA. Cuando se está haciendo una guía aérea se hace basado en las reglas de la IATA que veremos en la clase, en la explicación de la parte de legislación, en la parte legal. Para el marítimo aplican las reglas de la IMO o las reglas que apliquen para SBL basado en el país de donde está saliendo la mercancía. Normalmente SBL ha sido registrado y preaprobado. Por lo tanto, SBL lleva las reglas que la naviera o que el transportador, el porteador, defina basado en los países en donde se está haciendo la transacción y en la aprobación de la utilización de SBL. El terrestre aplica la legislación nacional de cada territorio. Si yo hago, por ejemplo, exportación de mercancía de México a Estados Unidos, debo cumplir en el lado mexicano con las regulaciones de México y en el lado de Estados Unidos con las regulaciones de Estados Unidos, razón por la cual en ese caso en específico vemos que no la mayoría de los productos son transportados con un mismo equipo, sino que en la frontera se cambia el equipo para cumplir con las regulaciones del otro país. Esto es típico, o se descarga de un equipo y se carga en otro que cumpla con las regulaciones de ese país. Mientras que en el caso de transporte terrestre, en otros países, como por ejemplo en el Cono Sur, entre Chile y Argentina, en otras ubicaciones, como por ejemplo Centroamérica, de Panamá hasta México, las regulaciones son diferentes, se pueden usar los mismos transportes, aunque las regulaciones difieran un poco entre un país y otro, el tipo de transporte es aceptable entre un país y otro en su frontera y puede circular con ciertos permisos que emiten en la aduana para que ese equipo extranjero pueda hacerlo o ese equipo tiene autorización para circular en ese otro país. Por lo tanto, de alguna forma los documentos que son emitidos están avalados por cada una de las regulaciones que aplican cada tipo de transporte. No solamente son un documento para demostrar quién es el dueño de la mercancía y el valor legal, perdón, frente a la aduana, sino también qué limitaciones de responsabilidad hay y qué responsabilidad hay en cada uno de los tipos de transporte, incluida en cada uno de los casos. Por último, son emitidos en línea con los medios de pago y se señalan los Incoterms en ello. Si, por ejemplo, en el BL se compró una mercancía de puerto a puerto o de container yard a container yard, vamos a ver las iniciales CY/CY, que quiere decir que SBL ampara solamente el flete marítimo internacional y nada más. Si vemos el término CIF o el término FOB, o dependiendo de los términos, en ocasiones vienen descritos en la documentación y se señalan de alguna forma los términos de modo de dejar en claro hasta dónde ampara la cobertura de ese documento de transporte. Y por supuesto que hayan sido previamente acordados con el proveedor. Esta terminología también aplica para algunos tipos de medios o formas de hacer entrega de la mercancía en los términos CAD o COD, que es Cash Against Documents o Cash on Delivery, que es que entonces la documentación de transporte es la que se utiliza como medio de restringir la entrega de los bienes que en ellos están amparados a cambio de que se realice el pago o la entrega de documentación. De alguna forma en el Cash Against Documents es el dinero contra los documentos. Si no me has pagado, no te entrego los documentos. En el Cash on Delivery es ya te voy a entregar en tu almacén. Si no me has pagado, no te entrego en tu almacén la mercancía. Normalmente estos dos conceptos son un poco más complejos de lo que aquí lo describo. Simplemente he descrito la base asociada a los documentos, pero su uso es mucho más complicado de lo que lo estoy haciendo, simplemente una referencia para que conozcan que existen esos medios y que pueden ser utilizados.
Mi nombre es Alessandro y vamos a proceder con la explicación de riesgo país y riesgo fraude. En esta clase vamos a ver la determinación de un riesgo país, cómo determino que un país es más riesgoso que otro, y vamos a ver un pequeño mapa de los riesgos fraude basado en las posibilidades de una empresa cerrar sus operaciones o incumplir con sus operaciones. Para determinar un riesgo país, yo me voy a permitir de resumir en tres grandes aspectos el riesgo país, aunque normalmente el riesgo país se compone por mucho más que estos tres aspectos. Voy a tratar de resumir los más importantes que de alguna forma dictan de manera más clara si un riesgo país es elevado o es bajo y cómo ese riesgo país se traduce para nosotros en un hecho dentro de nuestras transacciones de comercio exterior. Bueno, imagínense venderle un producto a alguien sin tener certeza de que te lo va a pagar o sin tener certeza de que lo va a comercializar dentro de los términos establecidos o que va a respetar su producto y no va a tratar de imitarlo o de comprárselo a un competidor o que va a ir en contra de su negocio o de acuerdos que se hayan previamente hecho en cualquiera de estos términos descritos. Riesgo país de alguna forma está relacionado con el hecho de hacer negocio con una empresa en un lugar al que no estamos con la información al día, del que no hemos sido parte, en el que no hemos crecido y en el que desconocemos cómo es el ambiente de negocio y comercial. Más allá de los conocimientos que podamos tener, la idea de determinar el riesgo país es poder tener de alguna forma divisibles y medibles cuáles son esos riesgos y qué herramientas debemos usar para tratar de mitigarlos y reducirlos al mínimo posible. La deuda externa versus su Producto Interno Bruto y el crecimiento económico que tenga un país también determinado por ese Producto Interno Bruto es un indicador clave de cómo está funcionando o de alguna forma el ambiente comercial dentro del país. También tenemos la seguridad legal y financiera, además de la libertad económica. Si de alguna forma he establecido un acuerdo comercial con una empresa y de alguna forma me veo en la necesidad de interrumpir ese acuerdo, entonces, ¿qué va a suceder? Tengo el respaldo de la ley y de poder de alguna forma hacer uso de ella como es debido o se hace complicado hacer uso de regulaciones y de legislación que me permita que me permita lograr hacer valer mis derechos dentro de un acuerdo comercial que haya hecho con una empresa. El siguiente aspecto que vamos a conversar es sobre la burocracia pública y privada. Esto puede ser uno de los ítems realmente relevantes dentro de la explicación de riesgo país y que junto con la seguridad legal y financiera y el aspecto de la deuda externa y el crecimiento económico del país pueden hacer llevarnos a tomar consideraciones sobre si transar comercialmente con este país o no. Uno de los ejemplos típicos de la burocracia pública y privada dentro de los países latinoamericanos, sobre todo, por ejemplo, esos países que gozan de un modelo de control cambiario, requieren una serie de documentación para poder obtener las divisas que hacen posible las compras en el extranjero, haciendo que la burocracia pública y privada pues genere un eventual retardo en las posibilidades de pago de esa orden de compra que nos han transado o si estamos sentados en una de esas economías, en uno de esos países donde existe el control cambiario, nos hace complicado el proceso de compra y que seamos certeros frente al vendedor de que vamos a realizar el pago de manera oportuna y en la forma contratada, generando de alguna manera desconfianza de parte del vendedor y abriendo una brecha de dificultad dentro de la transacción. Otro de los ejemplos de cómo la burocracia pública y privada se refleja
como una problemática dentro de las transacciones es que bien podemos haber acordado un contrato con una empresa de una compraventa regular y resulta que para hacer legal, por ejemplo, para darle legalidad a algunas de las partes del contrato porque no han sido cumplidas, nos vemos enfrentados a problemas procesales públicos o a problemas propios de la infraestructura del país que hacen que a lo mejor la recuperación de esos daños que pudiéramos tener de una eventual transacción se vea retardada mucho más de lo que normalmente requieren tiempo dentro del país donde estamos. En países como Estados Unidos, a lo mejor un proceso judicial o un proceso en corte puede ser relativamente corto para daños y perjuicios sobre un incumplimiento de contrato, sobre la indemnización por incumplimiento de contrato, mientras que en algunos países a lo mejor por su estructura legal o por su infraestructura no se nos hace permisible la recuperación del dinero tan rápido y el proceso legal es muy engorroso y toma muchísimo más tiempo, creándonos un problema de circulante a lo mejor en la empresa y teniendo que tomar otras acciones para poder mitigar esos daños que a lo mejor tenemos de parte de terceros y haciendo que nuestra situación financiera se vea afectada por un periodo de tiempo más largo en el entendido que no podemos mitigarlo a través de un crédito extra en el banco o a través de dinero extra por parte de los accionistas de una empresa y nos vemos entonces en problemas. Haciendo entonces referencia a los tres pilares que hemos querido describir para resumir de alguna manera todos los aspectos que van dentro de la determinación de riesgo país, la deuda externa versus su Producto Interno Bruto y el crecimiento económico de un país, pues dicta un poco cuál es la situación interna de ese país de punto de vista circulante de dinero, la seguridad legal y financiera, o que también determinamos como un concepto separado la libertad económica, aunque estos son conceptos que van de la mano también, hacen también que tengamos que hacer un estudio previo de a ese país a donde vamos a comprar o revisemos cómo vamos a mitigar la venta de nuestro producto hacia otros países si nosotros estamos en ese país donde la libertad económica no es la esperada y la burocracia pública y privada que pueden llevarnos a también a situaciones difíciles, haciendo énfasis en los temas de la dinámica propiamente legal del país o la dinámica de las transacciones legales dentro de un país y cómo esas pueden llegarnos a afectar en todos los casos, tanto en hacer válido un contrato o consecuentemente hacer reclamo o hacer uso de herramientas legales por incumplimiento de contrato en el futuro. Entonces debemos tener cuidado con estos tres aspectos y poder de alguna forma hacer una evaluación que nos dé de alguna manera indicios sobre qué tipo de transacción y de qué manera debemos mitigar estos tres riesgos en nuestra contratación y cómo vamos a estar preparados en en los mejores de los casos para poder mitigar este tipo de problemas que a lo mejor nos pueden llegar a afectar y que de alguna manera nuestro negocio permanezca andando. Para tener una idea más clara, he tomado este mapa de COFACE, que son unos consultores de renombre en el Middle East, de alguna forma tienen importante impacto también en Asia, pero he tomado este mapa que me pareció bastante interesante la descripción. Hay muchos mapas disponibles en Internet, no nada más este de COFACE, hay muchas investigaciones de entidades públicas que también atacan este problema del riesgo país y de alguna forma aquí les describo las posibilidades de que un país de alguna forma pudiera no cumplir con lo que se ha solicitado. Como ustedes ven, hacer negocios con Australia, con Canadá, con Estados Unidos, con Chile, con Brasil inclusive, con Francia, con Alemania, con Inglaterra, con los países escandinavos,
Japón, inclusive China, se ha vuelto muy seguro en sus transacciones. Malasia, de alguna forma tenemos países donde es bastante seguro hacer transacciones. Yo personalmente he hecho con muchos de los países que ven allí, inclusive varios países de África. Como ven, Sudáfrica también califica como aceptable el riesgo, mientras que en países como por supuesto Venezuela, países de Centroamérica, Cuba, países de África, del Middle East, donde el riesgo es elevadísimo y las posibilidades de que se cumplan los acuerdos o las transacciones se ven disminuidas. Por lo tanto debemos tomar medidas mucho más restrictivas al respecto de financiamiento, mucho más restrictivas al respecto de libertad en las transacciones y asegurarnos de que va a ser cumplido lo que tenemos en nuestro contrato o en nuestro acuerdo. Así que al momento de seleccionar con qué países, si tenemos la oportunidad y estamos emprendiendo en una empresa nueva, tenemos la posibilidad de escoger algunos mercados dentro de la medida de lo que así se los permita su producto, o de filtrar de esos mercados y dar prioridad a esos donde tenemos alguna forma menor riesgo país, mientras que si ya estamos realizando transacciones hoy día de manera continua, debemos hacer una revisión y mirar qué podemos hacer para poner en lugar herramientas que no sofoquen las transacciones, pero que sí en un periodo corto o mediano de tiempo, en las medidas que se les posibilite, disminuir los riesgos que a lo mejor ahora estamos identificando hay en nuestras transacciones.